Qué bueno estar una vez más aquí en medio de esta comunidad tan alegre y grata para poder echar una miradita a tantas cosas interesantes y, como hemos dicho en el preludio, agradecer a Dios pues la tecnología y a las gentes de la tecnología. Es una bendición de Dios. Qué bueno estar aquí y por eso nos ponemos en las manos de Dios pidiéndole que nos ilumine. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar el bien y gozar de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y pues en esta temática que vemos los miércoles, son temáticas más variadas porque pues tenemos que ir caminando en pos del año litúrgico, de los eventos y avatares de la historia, y puesto que hoy estamos en el miércoles de ceniza, me parece que así como el día pasado habíamos visto pues la historia de cómo es la ceniza y cómo es la cuaresma y todo este mundo, pues que es tan interesante. Hoy me quedé atónito cuando creo que era Radio Caracol o su prima hermana, porque no sé cuál estaba escuchando, pero el locutor de turno dijo pues que sí, en el año 325 se comenzó, el dato no era fidedigno, pero bueno, estaba más o menos acercadito, porque en el 325, en el concilio de Nicea, digo, bueno, más vale que habíamos hablado del concilio de Nicea, dijo algunas otras cosas menos pertinentes, pero digo, me pareció muy interesante el que nosotros, como cristianos, pues sepamos qué es lo que hablamos y qué es lo que decimos. Recuerden todo lo que habíamos hablado sobre la historia de la cuaresma, que es tan interesante porque, pues oiga, es lo que hacemos, es nuestra vida espiritual, el crecimiento de los tiempos fuertes, que así se dan en llamar, y el tiempo de Cuaresma y Pascua y Pentecostés es uno de los tiempos más importantes. Es el ciclo de Pascua y el ciclo de Navidad, son los grandes ciclos. Bien, habíamos visto en la historia, pero creo que me pareció que pues, me tenía que quedar un poquito corto en hablar sobre la espiritualidad, no solo sobre cómo se había gestado esta realidad de la cuaresma, de la ceniza, interesantísimo, lo veremos en algún momento, la historia del sacramento, de la penitencia y de la penitencia privada, de la penitencia pública, de la penitencia tarifada, son cosas absolutamente interesantes que las iremos viendo si Dios es benévolo y nos deja. Bien, y entonces, ¿qué es lo que, cuál era la espiritualidad que hay detrás de todo eso? Lo habíamos dicho de una manera muy sucinta y creo que se tiene que pues, poner el acento ahí. Recuerdan que la cuaresma es el tiempo en el cual la Iglesia va a recordar unas cuantas cosas, pero son 40, y lo que primero se recuerda, nunca olviden, porque es que si no, no se entiende nada de vida cristiana, pero nada es nada. El día pasado miraba unas cosas hermosísimas de los pasos de Semana Santa de Valladolid que están en el Museo Nacional de Escultura del Colegio San Gregorio, que es una cosa fuera de serie, y entonces decían sí, porque los cristianos se ponen toda la tiza, es la pasión. Pues mire usted, la pasión es el preludio, lo importante es el final. La pasión ciertamente es la parte maluca que nos corresponde a nosotros, proter nos homines e proter nostra salud, por nosotros y por nuestra salud, por nuestra salud murió Jesús, pero por nuestra salud, ojo,
Ojo, es por nuestra salud. Ahí está el kit de la espiritualidad de la ceniza y por ende de la cuaresma, que es lo que vamos a mirar en este momento, porque si Dios da licencia, el mes próximo pues hablaremos ya de lo que es propiamente el triduo pascual. No la Semana Santa, pero sí el triduo pascual, que me parece tan importante. ¿Y cuál es la espiritualidad de este tiempo de Cuaresma? Primero, recordar, repetir lo que habíamos dicho, que la celebración de los 40 días, la Cuaresma, pues es una celebración moderna, porque este es del siglo IV. ¿Por qué? Pues porque hasta el siglo IV la Iglesia vivía en la persecución del Imperio Romano, lo cual pues no daba para muchas cosas. Y entonces, pero ya después del Edicto de Milán, 313, siempre hay que repetir para que recordemos estas cosas, comienza a celebrarse no la Pascua semanal, sino la Pascua anual, que es después, se celebra la Pascua después del primer plenilunio del mes de marzo, para no ponernos si son novilunios, si son equinoccios y solsticios y todo aquello que acaba siendo un pequeño trabalenguas, pero entonces se celebra. ¿Y qué es lo que celebramos? Bueno, entonces esto es lo que vamos a celebrar, y lo hablaremos el día que viene, pero es importantísimo decirlo, lo que vamos a celebrar, y es la manera más fuerte de decir del mundo cristiano, y es el meollo de nuestra espiritualidad, la Pascua. Ojo, no celebramos la pasión, celebramos la Pascua. Lo que pasa es que la Pascua es el pasar de la muerte a la resurrección. Y claro, dirá aquel texto que hay que repetirlo siempre, que, oh, feliz la culpa que mereció tal Redentor. Por eso, pues pero llegamos a la Pascua. Ojo, ojo, lo importante es, y lo dirá Pablo, que Cristo ha resucitado. Esto, si no entendemos esta realidad, pues no somos cristianos, podemos ser pues unos ascetas de otro tipo, pues no sé, el tener la ataraxia o la apacella como final, pero no, pues para eso tenemos que ser, pues no sé, o budistas, pero no, somos cristianos. Y el cristiano lo que busca es el gozo de la Pascua, el gozo exuberante de la Pascua, no la apacella ni la ataraxia, sino la Pascua. Bien. Como vamos a caminar hacia la Pascua, permítanme pues, un pequeñito acercamiento porque ahí está la Cuaresma, una de las Cuaresmas importantes. Recuerden que la Cuaresma que se celebra por la Cuaresma de Moisés, que es los 40 años en el desierto, por la Cuaresma de Elías, que va a Oreb y va 40 días, el viaje de los judíos son 40 años, el de Elías es de 40 días y Jesús hace 40 días de penitencia. Para nosotros lo de 40, pues nos lo tomamos así como 39 más 1. Habíamos dicho, recuerden que para el mundo cristiano la Cuaresma son 40, que son 46 menos 6 días, es una cuarentena, una Cuaresma, porque cuarentena entonces es, estar en cuarentena es estar separado. En las cuarentenas de los que están infectados de COVID son cuarentenas de 16 días, entonces ahí lo de 40, pero bien, Pascua. Este es la espiritualidad cristiana es una espiritualidad pascual. No nos podemos engañar. Ese es el mundo cristiano. Es la Pascua. Es la Pascua. ¿Y qué es la Pascua? Porque si no, no entendemos, tendremos que explicarlo otra vez cuando hablemos del triduo pascual. Clarísimo, es que el triduo pascual, y eso no siempre
se suele entender, porque es triduo pascual, es el paso, Pascua es paso. ¿Y cuál es el triduo pascual? Jueves, viernes y sábado, en la noche que es domingo, para llegar al domingo, son los 3 días en los que Jesús pasa de la muerte a la vida por nosotros y por nuestra salvación. ¿Y esto qué significaba? ¿Por qué es tan importante la Pascua? ¿Y de dónde se toma este saber? Y porque estamos celebrando el tiempo que es el preludio de la Pascua. Es importante hablar un momentico de la Pascua judía. ¿Y qué será la Pascua judía? La Pascua judía es el paso a la liberación. Tenemos que tener eso muy claro. La Pascua es la liberación. La liberación. Cuando participemos de pronto virtualmente de la vigilia pascual, porque pues puede ser, pero estemos pendientes de a ver qué pasa en esa Pascua. En esa Pascua. La leeremos, nos acercaremos más a ella con la monja Egeria, como ya la vuelvo a mentar, para que se animen y entren en internet y vean qué es lo que la monja Egeria habla, monjita gallega parrandera que caminó 5.000 kilómetros para ir desde Galicia hasta Jerusalén y volver. Entonces, eso es lo que celebra nuestra vida cristiana. ¿Y celebramos qué? Somos herederos del mundo judío, y entonces el mundo judío lo que celebra es la liberación. Y en este tiempo de Cuaresma, es importante volver a poner en realce esta realidad. ¿Cuál es? Tenemos que ver cómo empieza y qué es esta liberación. Pues lo que primero sucede es que Abraham es llamado. Es hermosísimo, Abraham. Y pues me parece tan interesante porque, claro, el tiempo de Abraham es un tiempo ya histórico. Aunque la figura de Abraham queda desdibujada en los siglos, pero sí que es, como dirá nuestro padre San Agustín, de los patriarcas anteriores, dice, son mojones en la historia. Lo he dicho más de una vez, quiere decir que son hitos para saber que Dios sigue obrando. Pero ya cuando Dios se compromete, ¿para qué? Para remediar el desastre que la humanidad ha hecho en el paraíso. ¿Y qué es el paraíso? El amor de Dios. Entonces, Abraham se compromete con Dios y Dios con Abraham. ¿Y quién llama? Dios le llama a Abraham, es muy bonito el texto, y le dice, deja Ur de Caldea, deja tu tierra y vete a la tierra que yo te prometo. Y claro, sale de Ur de Caldea. Quiero decir que cuando ustedes hablen de Abraham, pues a mí siempre me ha producido una emoción grande cuando uno va al Museo del Louvre, creo que es el Louvre, si no me equivoco, porque siempre todas esas cosas están o en el Museo del Louvre o en el Británico. Creo que este está en el Louvre, que es el código de Hammurabi, y Hammurabi es un legislador, un gran rey mesopotámico que hace un cilindro donde tiene las leyes que están escritas al estilo como están los 10 mandamientos del Sinaí. Y entonces, ¿por qué mento a Hammurabi? Porque es que Abraham es de tiempo de Hammurabi. Y entonces, pues estamos ahí en el tiempo. Recuerdo que estuve una vez en el sur de Lima, donde la comunidad tiene o tenía por lo menos, una casa de retiros muy hermosa que había sido noviciado de la provincia de San José, y es en Pachacamac. Y alrededor de Pachacamac hay algo que allí le llaman una huaca, que no es el mismo concepto de huaca como tenemos en Colombia, que huaca es un lugar donde se guarda un tesoro. No, una huaca es un resto arqueológico, y es una huaca que era en forma de herradura. Y recuerdo que el padre Pachi, que es un santo varón al que yo aprecio mucho, el padre, hace muchos años que no lo veo, pero lo quiero mucho,
el padre Pachi, bendito sea Dios, una persona sabia y santa. Y santa. Santos hay pocos y sabios tampoco, pues él es sabio y santo. Y el padre Pachi, que está por allí en los cerros de Perú, pues me decía, un día me dijo, esto es cronológicamente de tiempo de Abraham. Me causó una gran emoción. Me causaron una gran emoción ver que los tiempos cronológicos son tan cercanos, tan cercanos. Y entonces Abraham es llamado de Ur de Caldea y le dice, vete y yo te haré padre y tendrás una descendencia tan grande como las estrellas. Es hermosísimo. Entonces, deja todo. Tan todo lo deja que deja hasta Isaac, porque era su hijo, el de la promesa, y le dice, Dios, sacrifícamelo. Y Abraham renuncia a todo por confiar en Dios. Es hermoso. Entonces lo deja, creo que es muy bonito. El otro día, cuando estábamos leyendo la vida de San Cirilo, no la vida de Cirilo y Metodio, sino la encíclica que su santidad Juan Pablo II escribe sobre los apóstoles de los eslavos, dice su santidad, ellos renuncian a todo. Pues renuncian, claro, a la magnificencia de Constantinopla, al lujo de su familia, al retiro después de su monasterio. Y por renuncian hasta la maravilla del griego e inventan el eslavo. Entonces, es fecunda, dice su santidad, que la renuncia es fecunda. Abraham renuncia y entonces van y Abraham sigue hasta por la media luna fértil y llega hasta ahí, hasta lo que hoy entenderíamos como la Tierra Santa, para no meterme en líos, porque la nominación de esos lugares suele tener sus complicaciones. Una vez en un avión llegó al avión a Tel Aviv y la persona que dio la noticia, estamos llegando a tierras de Palestina y Dios santo, las personas que iban, que no eran palestinas, sino que eran judíos, armaron una inmensa, por eso digo, en Tierra Santa nos queda, porque es santa para los judíos, para los musulmanes, para los cristianos, es Tierra Santa. Y estaba Abraham, pues, en Tierra Santa, y de allá, por los avatares de los cambios climáticos, tuvo que pasar a Egipto, entonces todas las aventuras, que fueron los 12, y al final estaba José, y con José estuvieron muy bien, pero llegó otro faraón que no conocía a José, y entonces resultaron esclavos. Y entonces desde la esclavitud, pasaron a la tierra prometida, a la tierra santa, vamos a decir, porque es la tierra prometida, y es la península, pasan a la península del Sinaí, porque Dios les sigue llamando, y esta vez los llama por medio del salvado de las aguas, por Moisés. Entonces, estos personajes, que digo, son mojones en la historia, su historicidad es una historicidad funcional, y que nos viene muy bien porque entendemos la misericordia de Dios obrando, nos hace que Dios, con su plan de salvación, los lleva al desierto y los libera, y esto lo volveremos a hablar el día de Pascua, los libera por la sangre del cordero. Y los corderos son sacrificados y son comidos para celebrar la liberación. Este caminar es una cuarentena, es una cuaresma, es 40 años en el desierto. Y el pueblo es liberado por la sangre del cordero. Hay que recordar por qué comen cordero. Pues porque estamos en los primeros tiempos, el primer plenilunio del mes de marzo, y ahí empiezan, después de los fríos de diciembre, comienzan las corderas a tener
crías y no hay cosa más exquisita que un corderito asado. Entonces, claro, es la sangre, es la alimentación, es la vida de los corderos que da la vida a su pueblo. Lo hablaremos en el sacramento de la Eucaristía algún momento, pero es importantísimo. ¿Qué estamos celebrando? La Pascua. ¿Y la Pascua qué es? El cordero inmolado. Este es el Cordero de Dios, dirá Juan, el del dedo levantado. Y entonces, en ese tiempo, estamos en la Pascua. Entonces es una liberación, pero no es una liberación vacua, porque claro, puede ser, ¿no?, una liberación a lo hippie, y digo, wow, entonces aquí ya estamos libres y somos libres. La libertad, no hay cosa más lábil y sutil que la libertad. Para la libertad amo, lucho y suspiro para la libertad. Ay, señor Machado, creo que es Machado, creo que es Machado. Sí, porque siempre me confundo en esos versos, pero creo que son los de Machado, para la libertad. Entonces la libertad es una libertad, cuando la libertad en sí es sin compromiso, no es libertad, no es libertad. La libertad es dirigirme hacia el bien. Cuando me dirijo hacia el mal, no hay libertad. Y alguno dice, ¿cómo así? Pues sí, la libertad es la búsqueda del bien, es la búsqueda del bien en el desierto. Entonces, están buscando la libertad. ¿Por qué digo que cuando la libertad es la búsqueda del bien y cuando no se busca el bien, no hay libertad? El ejemplo, y lo repito, pues lo he dicho más de muchísimas veces, siempre que toca hablar de eso, porque libertad, la búsqueda del bien, y si usted no busca el bien, no tiene libertad. El ejemplo más trágico es el ejemplo del que se suicida voluntariamente, porque si uno se cae, no se suicida, si uno está loquito, pues no se suicida. En eso, bendito sea Dios, la psicología ha avanzado muchísimo y había antes un verdadero drama cuando una personita se suicidaba, pues era habitando y no se podía enterrar en lo sagrado. Un suicida, ¿quién se suicida? Si se le corrió la teja, pues no es un suicida. Pero cuando una persona en uso de su libertad se suicida, ¿qué pierde? La libertad. Se le acabó la vida y ya no hay libertad. Porque la libertad tiene que ser el ejercer la libertad. Si usted dice, no, yo me suicido, muy bien, perfecto, maravilloso, perdió usted la libertad. ¿Cómo así? Claro, la libertad es la posibilidad de opción. Si usted se murió, perdió la libertad de opción. Ya no es libre, es un cadáver. Bien, entonces ese sería el excursus filosófico, pero esa es la libertad. Y la libertad es con compromiso. Y por eso, en esta búsqueda de la libertad del pueblo judío, lo que hacen es tener un compromiso. ¿Y cuál es el compromiso? Pues el compromiso es las tablas de la ley. Tú eres mi pueblo, yo seré tu Dios. Eso, ¿y cómo es? ¿Cómo regulamos nuestras libertades? El primer mandamiento, el segundo, son los mandamientos, es el pacto del Sinaí, que es el pacto de siempre. Las personas que no pactan, pues son extrañas, no, pero entonces tenemos el pacto de Dios con su pueblo, el cual es tan maravilloso, que es el pacto del Sinaí, el cual es el paradigma de los pactos. Por eso, cuando vayamos a hacer examen de conciencia y después vamos a ver la continuación de la espiritualidad de la Cuaresma, vamos a ver los textos, que eso me parece una cosa tan importante. ¿Y qué es lo que se nos dice? Que tenemos que tener un pacto con Dios. Y el paradigma es el pacto con Dios del Sinaí. Y el paso por el desierto para llegar desde la esclavitud hacia la tierra santa, la tierra prometida. Después, cuando después del destierro de Babilonia el pueblo vuelva, pues va a estar en la misma realidad y será un nuevo éxodo. Entonces, esclavos que buscan la libertad
que son liberados por la sangre del Cordero, y los simbolismos de la sangre y el ángel exterminador, es la sangre del Cordero. ¿De qué está hablando? De la sangre del Cordero Pascual, que es Jesús. Esa es la libertad. Eso son la espiritualidad de la Cuaresma. Entonces se van a volver y cuando de la vuelta de Babilonia vayan por el desierto, todos recuerdan, estamos en un nuevo éxodo para llegar ¿a dónde? A la Pascua. Bien. Dios, en la Pascua cristiana, lo que hacemos es lo mismo, es que estamos en la esclavitud del pecado. Quien tiene pecado es esclavo de su pecado. Y cuando no es esclavo de su pecado, ya no tiene pecado. Entonces, cuando somos esclavos de nuestro pecado, porque estamos repitiendo, como dice Pablo, lo que quiero, no hago. Y hago lo que no quiero. Entonces, somos esclavos. Cuando no hacemos, entonces, ¿qué libertad tenemos? Ninguna. Lo que tenemos estamos en la esclavitud. Entonces, Jesús crea su nuevo pueblo. ¿Y cuál es el nuevo pueblo? Las 12 personas que forman los discípulos, los apóstoles, las 12 tribus, que es el número de 12, lo hemos visto muchas veces, y Jesús se entrega y nos libera. Y esa es la Pascua. Entonces estamos, ojo, nuestra Cuaresma camina hacia la Pascua. Si no entendemos eso, pues entendemos que, pues insisto, es buenísimo. Ahora está de moda hacer, como le dicen, una manera de comer poco, y entonces tengo una dieta intermitente, y entonces como a no sé qué horas así, para que entonces se me baje la barriga. Pues bueno, pues está bien, curioso, pero no tiene nada que ver con la Pascua. Lo que yo quiero hacer es quitar mis miserias para acercarme a Dios. Bien, Jesús nos libera. El pueblo judío, que estaba esclavo y estaba buscando la tierra prometida desde Ur de Caldea, entonces llega. Cuando Moisés llega y ve la tierra y no entra, pero ve la tierra prometida. Entonces, los cristianos estamos en las mismas. Es Jesús el que abandona abandona el cielo. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, Filipenses, sino que viene y se hace el Dios con nosotros y nos vuelve a comprar. Éramos esclavos y nos compra con su sangre. Eso quiere decir redención. Redemere es volver a comprar. Y somos comprados por la sangre de Cristo. Y entonces, cuando ya están en el camino de la liberación, hacen el pacto con Dios en el Sinaí. Y entonces yo soy tu pueblo y tú eres mi Dios. Y aquí están los 10 mandamientos. Jesús también tiene una ley. ¿Y cuál es la ley? La ley del amor. La ley del amor. Es la nueva ley en la cual estamos con Jesús en su Pascua y en su liberación. Entonces, importantísimo tener esta primera visión y tener el primer acercamiento hacia Jesús, que es nuestra Pascua, y este tiene que ser el sentido en el que vamos a ir meditando en la Pascua. Es el espíritu, de la Cuaresma. Es muy importante el espíritu de la Cuaresma. Recuerden, en eso es lo que va a construir esa espiritualidad no desde Nicea, porque tampoco es exacto que Nicea se hubiese inventado ni la Cuaresma, ni la Pascua, ni el miércoles de ceniza. Nicea es un concilio en el cual, pues mediante la autoridad del emperador, porque era el que los nombraba y era el que pagaba la estadía, y entonces se va orquestando la nueva situación de la Iglesia en la libertad que había concedido
el edicto de Milán, y después con Teodosio, pues lo mismo. Es parecido, un poquito más, pero bien. Entonces, el, el 325 es el momento, en el que estamos, y en ese momento vamos a celebrar. ¿A celebrar qué? Pues eso, la Pascua. Pero ese espíritu, que es el espíritu de caminar hacia la Pascua, tiene unas coordenadas que, pues es muy interesante decirlo, maravillosa la situación del Concilio Vaticano II, que reestructuró los leccionarios, acuérdense ustedes, leccionario A, leccionario B y leccionario C. Como se sabe, el leccionario C es el que el año sea múltiplo de 3. Acuérdense, para saber si es múltiplo de 3, se suman todos el logaritmo de cada uno y dice 2021, 2 y 0, 2, y 2, 4 y 1, 5. No es múltiplo de 3. El que sea múltiplo de 3 será el ciclo C, el anterior será el ciclo B y el siguiente será el ciclo A. Una cosa así como mecánica, pero importante. ¿Por qué digo eso de los ciclos y de los leccionarios? Porque es que resulta que el leccionario A, primordialmente, aunque los demás también están inspirados, pero primordialmente el leccionario A recoge las maneras como se organizaba en la iglesia primitiva, entendiendo como iglesia primitiva del 313 en adelante. ¿Por qué? Porque los otros no había ni leccionarios y no podía haber porque estaban perseguidos y había unas tradiciones, y es muy importante, para eso es, pues sugiero que se lean pues como momentos espirituales, pues los hemos mentado, pues la Didaché, la Didascalia, Pastor de Hermas, la carta de Ogneto, todos estos textos tan bonitos, y luego pues las cartas de San Ignacio de Antioquía, que son unas cartas maravillosas de un martirio, y de San Policarpo de Esmirna, y todos estos personajes en la patrología que nos dan cuál es la espiritualidad. Pero claro, cuando se acaba la persecución mediante el edicto de Milán, entonces ya se estructura de una manera coherente y es nuestra espiritualidad. ¿Cuál es la espiritualidad que tenemos y en qué meditamos durante esta Cuaresma? En lo mismito que hacía nuestro padre San Agustín. Es que los textos que están en los sermones de nuestro padre, que son pues una verdadera maravilla, son las lecturas que leía la liturgia. Es muy curioso, acuérdense aquello, que se leían, y quienes leían las lecturas en el momento litúrgico eran los niños. Y eran los niños porque el niño tiene una voz muy aguda, son tiples, hasta que no hay una mutación de las cuerdas vocales en la adolescencia, el niño tiene una voz que es más parecida a una voz femenina, y así sea un niño o una niña, y hay que recordar que siempre eran varoncitos, hablaban con una voz absolutamente tiple, y entonces se oía con una claridad. Cuando habla un niño fuerte, es una voz absolutamente aguda, de soprano. Y entonces, ¿y qué leía? ¿Qué leía ese niño al que todo el mundo escuchaba? Estos textos, que son primordialmente los que están en el ciclo A, los pongo paradigmáticamente, los evangelios de los domingos, que me parece, en cualquier leccionario lo encuentra, pero quiero hacer esta, porque es que no tenemos que meditar, y en eso es importantísimo, lo repito una vez más, los que dicen, es que los cristianos, pues qué pena, coja usted el leccionario A, que es lo que leía nuestro padre San Agustín, y verá usted que las tonterías que se suelen decir de nosotros los católicos no tienen nada que ver con la realidad. Pero si es que están hablando de la muerte. No, no, no. La muerte no es para hablarla, es para pasarla y rapidito. Pero no tiene ninguna importancia, es una tontería. Eso debe ser un momentito de se acabó.
se le olvidó de respirar y ya. En cuando empieza a respirar de nuevo, ya pasó al otro lado. Maravilloso. Eso tiene que ser la muerte, porque si no es así, me quejaré ante Dios Padre porque se podía inventar una cosa más simpática. Si no, si es así, pues qué tontería. Llegar al cielo rapidito, en ascensor, pero de los rápidos. Entonces, ¿cuáles son las lecturas de la espiritualidad de la Cuaresma? ¿Cuáles son? Estas, por favor, pónganle cuidado, anótenlas y vayan y después tomen nota cuando estamos hablando del ciclo A, y es que es una maravilla, porque tenemos en el ciclo A, que es el paradigma, porque en los demás ciclos se puede leer en otros momentos, pero en el ciclo A se leen tal cual, que son unos sermones, unas lecturas preciosas. Las nomino de una manera rápida porque me parecería que como último, pues como espíritu de penitencia, pues a dar un pasito más, pero no sé si si el tiempo. Pero quiero decir, estos seis momentos que me parecen tan importantes, me parecen muy importantes. Primera, la del primer domingo de Cuaresma, el primer domingo de Cuaresma es el domingo en el que las lecturas hablan de las tentaciones. El ciclo A es preferentemente Mateo y Juan, porque Juan es transversal. Son Mateo, Marcos y Lucas, A, B y C, y en el primero Mateo, pero con Mateo también Juan. El primero son las tentaciones. ¿Y qué es la tentación? Pues muy sencillito, muy sencillito. El entender que Dios nos está llamando, porque es que el final de la tentación es que cuando ya pasa, y dice el evangelista, y bajaron los ángeles y les servían. ¿Qué es la tentación? Nuestra manipulación o la manipulación del diablo para hacernos entender que el mundo no es lo que es. Y entonces tenemos la tentación, y entonces cada una de las tentaciones. ¿Cuál es el proyecto de Dios? El proyecto de Dios es que seamos felices hijos de Dios. ¿Y cuál es el proyecto del diablo? Que seamos infelices y que hagamos otra cosa. Ese es las tentaciones. Es el primer momento que me parece siempre tan importante y que hay que releerlo siempre. ¿Cuál es? Saber que somos tentados. Saber que somos tentados. No sé, a ver cómo son las tentaciones. Acuérdense de aquel texto de los padres del desierto, cuando aquel había salido de la Tebaida, creo que era la Tebaida, y entonces estaba en el monasterio, y en el monasterio siempre estaba el diablo tentándolos. Y llega a la ciudad y entonces llegan allá y los diablos todos tumbados y sin tentar a nadie. Y el monjecito le dice, señor diablo, pero ¿y por qué usted en el monasterio no hace más que tentarnos? Y aquí, en esta ciudad, no tienta a nadie. Y le dice el diablo, se tientan solitos. Y entonces son las tentaciones, las tentaciones. Entonces saber que la tentación es eso, que será el pecado, darle la espalda a Dios. Y la tentación es hacer el ensayo a ver cómo le doy la espalda a Dios. Tentaciones. Segundo tema que es importantísimo, importantísimo. En la mitad de la Cuaresma hay el domingo, que es el domingo de Letare, porque es alégrense en la liturgia se ponía no de morado, sino de rosa. Era un morado, pero menos morado, porque no tenemos que desanimarnos, y es lo que la colecta de ese domingo dice. Alegraos porque danos fuerza para que no nos desanimemos por las tentaciones, sino que sigamos. Y la transfiguración tiene esa finalidad. ¿Por qué se transfigura Dios? ¿Por qué Jesús se transfigura? Para decirnos que en esta vida que tiene dificultades, y esa es la Cuaresma,
tenemos que mirar al final. Tenemos que mirar al final. Y tenemos que asesorarnos de Moisés y de Elías, de la ley y los profetas, para hablar con Jesús de para dónde caminamos. Y al final, la resurrección. Qué bueno es estar aquí. Pobre Pedro, pobre Pedro. Hagamos 3 cabañas, 3 sitios quedarnos. Pobre Pedro. Bien, el tercero es la samaritana. El Evangelio de la Samaritana, que es en Juan, el primero y el segundo son de Mateo, el tercero es de la Samaritana. ¿Y qué es lo que dice la Samaritana? Es la llamada universal de Dios a la santidad. Aquella pobre mujer era samaritana y los samaritanos eran absolutamente repudiados. Y le dice Jesús, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te pide de beber? Tú misma le pedirías y él te daría agua, una fuente que brotaría hasta la vida eterna. Y le dice la samaritana, dame de esa agua, porque así no tendré que venir a sacarla más. Ay, Señor, ¿dónde está la fuente de nuestra felicidad? Obvio que no está en la tentación del patas. Obvio que no. La felicidad está si conocieras y conocer el don de Dios. Conocer no la tentación del maligno, sino la llamada amorosa de Dios. En el cuarto domingo tenemos el Evangelio de Juan otra vez con el episodio del ciego de nacimiento. Y es divertido porque Juan es un artista del decir y dice, hay un ciego que no ve y hay unos personajes que sí ven. Esos personajes acaban no viendo y el ciego acaba viendo. ¿Por qué? Porque Jesús le abre los ojos y los otros, como no se acercan a Jesús, se quedan con los ojos cerrados. Qué bueno el ciego de nacimiento. Es la espiritualidad de querer ver a Dios. Y en el quinto si ya vamos creciendo, porque el quinto, ¿de qué se habla? De la resurrección de Lázaro. Yo soy la resurrección y la vida. Es que, como digo, vamos a más. Es que somos tentados, primera, pero tenemos la fuerza de Dios, la transfiguración, el don de Dios que brota desde nuestro corazón para que nosotros vivamos y tengamos la vida. Esta es la espiritualidad. Esta es la espiritualidad de la Cuaresma. Si para ello nos hace falta quitarnos un poquito el polvo, pues bueno, pues sí, pero no es la finalidad. La finalidad es la resurrección de Lázaro. Y ya el domingo sexto, que es el domingo de Ramos, pues es la lectura de la pasión. La lectura de la pasión, que es la tragedia humana de Jesús que entra el domingo de Ramos, como lo contará la monja Egeria, la liturgia lo celebra, y después de haber celebrado la fiesta, la falsedad del mundo lo lleva a la muerte. Espiritualidad que nace de la Pascua en ese caminar domingo a domingo para llegar al domingo séptimo. El domingo séptimo será la resurrección. Claro, este es el caminar de la mano de la liturgia. Bien, ¿y eso cómo se hace? Pues, aunque el tiempo ya se nos acaba, pero creo que queda un puntico por decir que me parece importantísimo, que es, ¿cómo es eso? Es la manera de caminar ¿cómo? Descubriendo que todo esto lo podemos hacer o no, pero que Dios nos sigue tendiendo la mano. Cuando dicen, el pecado del Espíritu Santo, ¿cuál es el pecado del Espíritu Santo? ¿Cuándo peco con el Espíritu Santo? Cuando digo, no quiero que Dios me perdone. No hay perdón, no hay posibilidad de perdón, porque Dios está siempre tendiéndonos la mano, pero si tú no quieres ser perdonado, no tienes perdón. Acuérdense de que Dios siempre está ayudando. El cuentico del náufrago, ¿no? Y decía el náufrago, está en la mitad del mar y dice, Dios mío, ayúdame. Y entonces le dice Jesús, le dice Dios, te voy a ayudar.
y pasa un barco y le dice, yo te llevo, y dice, no, no, Dios me va a ayudar. Y después pasa una barquita pequeña y le dice, me llevo, no, no, Dios me va a ayudar. Y después pasan unos delfines y se van a ver, no, no, señores delfines, Dios me va a ayudar. ¡Pum! Se ahogó. Y llega al cielo y le dice, Dios, pero no me dijiste que me ibas a salvar. Y digo, pero ¿qué quieres más que haga? Te mandé un barco grande, un barco pequeño, te mandé a los delfines, hice de todo y tú no quisiste que te ayudase. El hijo pródigo, el pecado contra el Espíritu Santo. Tenemos que dejarnos salvar. ¿Y cómo nos dejamos salvar? Por los medios que somos. La Iglesia es el medio, como Dios se vale, porque es Dios mismo, su cuerpo mismo, que nos salva. Y eso creo que podíamos verlo en el hijo pródigo. Iba a decir prodigio, pero era un prodigio de hijo. Entonces, ¿cómo es? ¿Cuál es la dinámica? ¿Cuál es la dinámica ya psicológica de cada uno? Muy sencillo. Le damos la espalda a Dios. Yo me quiero quedar con lo mío y yo soy muy importante y me olvido de ti y yo me voy a dedicar a mis negocios, a mi vida. Dame lo que es mío y me voy. Y se fue y se lo gastó. Y claro, como la vida es cruel, llegó el momento de decir, ¡ay! ¡Ay! Que no tengo ni algarrobas para comer, ni me dan la comida de los marranos, espantoso, porque los marranos eran los animales vitandos, y el pobre hijo era peor que un marrano. Entonces, el reconocimiento de la miseria es la llamada en el corazón de Dios. Y al final, pues claro, se convierte, iré a donde mi Padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco llamarme hijo tuyo. Y entonces va, pero se encuentra con la mayor maravilla, que es el resultado de toda espiritualidad de la Cuaresma y de la espiritualidad cristiana. Porque reconocer que somos pecadores, para eso el agua moja. Y qué suerte tienen los bebitos que no son pecadores. Pero desde que le salen los dientes, nos volvemos, ¡ay Jesús! Pero Dios sigue llamándonos, sigue perdonándonos, sigue buscando la conversión. Preparen el cordero cebado, póngale un anillo, póngale sandalias, saquen el vestido nuevo, porque este hijo estaba perdido y lo hemos encontrado. Es bellísimo. Tenemos, y después el hijo del otro se enfada y le dice, convenía que nos alegrásemos porque estaba muerto y ha resucitado. Y lo mismo en las otras dos parábolas, la de la oveja perdida y la de la dracma perdida, siempre es lo mismo, el empeño de Dios de buscarnos, de qué bonito, qué bonito, qué bonito que seamos así, buscadores, amados hermanos, de la mano generosa de Dios. Esa es la espiritualidad. Esta espiritualidad es una espiritualidad en la cual queda clarísimo cuando uno se empeña en decir es que soy pecador. Pues eso es descubrir que el agua moja. Pero es que lo importante es el final del paseo. Convenía que nos alegrásemos. Alégrense conmigo porque he buscado la moneda. Alégrense conmigo porque he buscado la oveja. Acuérdense que la moneda no era plata para gastar. La moneda era el avalorio, era el arete, era el collar, era el lujo de la mujer. Y lo había vuelto a encontrar. Es el lujo de Dios, es el lujo del alma. Esta es la espiritualidad de la Cuaresma. Qué bueno encontrarnos una vez más y hacer este pequeño excursus. Entonces, ¿cuál es la espiritualidad de la Cuaresma? La Pascua. La Pascua. La espiritualidad de la Cuaresma no es el descubrir que somos pecadores. Poquita cosa. No es hacer penitencia, poquita cosa.
La espiritualidad de la Cuaresma es la Pascua, es el Padre amoroso que sale y le dice, venga hijo, merecía la pena alegrarnos porque este hijo muerto ha resucitado. Que este caminito de la Cuaresma nos haga llegar a la Pascua. Nos acercaremos, es el Cordero, es la vida. Espiritualidad de la Cuaresma. Ojo, uno puede quedarse, pues no sé, la imaginería de Durero, que Durero es un alemán que es muy adusto y están en esa espiritualidad, que la penitencia, pues mire usted que no, que lo importante de la Cuaresma es la Pascua, que nos preparamos para ir con el traje bien simpático a la Pascua. Lo otro, pues bueno, sí, claro, hay que ir quitándonos para que cuando llegue la Pascua seremos y nos alegremos. Te damos gracias, Señor, por los beneficios que de tu mano recibimos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.